Listo. Entonces, pues, primero que nada, bienvenidos, bienvenidas a este segundo bloque de fisio. A mi parecer, es bonito, pero es medio complejo porque es como integrar cardio, renal, pulmonar y al final todo junto, pero es un poco más sencillo de comprender que neuro. ¿Por qué? Porque neuro es como mucha memoria, que las vías, que los relevos, que esto, que el otro. Y aquí en cardio y en renal y en pulmonar es más sencillo, porque es más de decir, ay, pues, ¿qué pasa si sube la presión? ¿O qué pasa si baja la presión? Cosas así, ¿saben? Como más de razonar, ¿ok? No tanto de memoria. Entonces, pues, bueno, iniciando con eso, pues es como una breve introducción que les puedo dar, ¿no? Poco a poco, pues ya iremos viendo qué onda con las cosas, igual ya saben, cualquier cosa, si llegan a tener alguna duda o algo, pues me van diciendo, mi chat siempre está abierto, entonces pues lo que necesiten, ¿vale? Entonces, este primer tema para el día de hoy es organización del sistema cardiovascular. Más que nada es como una introducción a la cardiología, como ciertas nociones que nosotros necesitamos de saber. Que para esto, pues primero necesitamos saber qué componen al sistema cardiovascular, ¿no? O sea, de qué está formado. Y aquí es bien sencillo, son tres cosas. Uno, pues el corazón, evidentemente, ¿no? El corazón, ¿cuál va a ser su función? Pues bombear la sangre. Va a ser nuestra bomba del cuerpo, así como las bombas de agua que luego están en los calentadores, así. Pero en este caso, pues nuestro corazón va a bombear ¿qué? Ah, pues otro componente del sistema cardiovascular que vendría siendo ya va a empezar esto, que es la sangre, ¿no? La sangre es bien, o sea, la sangre como tal tiene su propia fisiología. De hecho, hay un capítulo del Guyton y también del Boron que es fisiología sanguínea, pero pues nosotros no lo vemos, no abordamos esa parte. Donde lo llegan a ver un poco es en hematología, en tercero T. Pero bueno, esta parte de la sangre no es tan sencilla como lo llegamos a ver aquí. Tiene sus peculiaridades, pero a grandes rasgos, la sangre se encarga de qué. Más bien, no es que se encargue de, sino que va a actuar como un vehículo de transporte. ¿Para qué? Para nutrientes, para hormonas, para células de la sangre, células del sistema inmune, etcétera, ¿no? Y por último, el último componente, pues van a ser los vasos sanguíneos, ¿no? De estos vasos sanguíneos, pues vamos a hablar un poquito más adelante, pero en resumen, estos tres componentes son todo lo que forma nuestro sistema cardiovascular. Nuestro corazón bombea. ¿Qué va a bombear? Sangre. Pero para poder bombear sangre y que llegue a todo nuestro cuerpo, necesitamos ¿qué? Pues vasos sanguíneos, ¿no? Que sean como estas carreteras por donde va a ir nuestra sangre. ¿Ok? Todo esto lo vamos a estudiar más a fondo. O sea, del corazón, pues vamos a estudiar todo lo que lo compone, ¿no? Cómo es que late, por qué los latidos son automáticos, qué puede modificarlo, etcétera. ¿Ok? De los vasos sanguíneos, lo mismo, cómo se logra el intercambio sanguíneo, las diferentes circulaciones especiales, como la de la piel, la del cerebro, ¿no? Y ya. Y con esto, ¿qué funciones va a tener el sistema cardiovascular? Pues son bien sencillas. Son varias, pero son bien sencillas. Primero, pues transporte, que es lo que les decía, ¿no? Es el transporte de qué? De muchísimas cosas. Entre ellas, las principales es el transporte del CO2 y del oxígeno. ¿Cómo lo vamos a lograr? Gracias a los eritrocitos. Cuando lleguemos a Sí, es la parte de respiratorio. Hay un tema que es justo el transporte de CO2 y de oxígeno, en la que nos va a explicar, bueno, la que les voy a ir explicando y vamos a ir viendo cómo es que se puede transportar CO2 de los tejidos hacia los pulmones y viceversa, cómo se puede transportar oxígeno de pulmones hacia los tejidos, ¿no? Pero a pesar de que esto se ve en la parte de respiratorio, es una función del sistema cardiovascular, porque sí nuestros pulmones meten y sacan oxígeno y CO2, pero al final, ¿quién lo transporta? Pues el sistema cardiovascular, ¿ok? También va a ser un transporte ¿de qué? De hormonas, ¿ok? Al final, cuando lleguemos a bloque 3 vamos a ver que todo el sistema endocrino, pues hace uso de hormonas, que la diferencia entre
glándula exócrina y endocrina es que una glándula endocrina pues requiere de vasos sanguíneos que transporten a las hormonas, ¿no? Entonces, por eso aquí es bien importante que el sistema cardiovascular pues le ayude al sistema endocrino para transportar estas hormonas hacia todo el cuerpo. Puede ser una distancia corta, como por ejemplo hipotálamo hipófisis, o una distancia larga, como hipófisis gónadas, por ejemplo, ¿no? Otra función bien importante es la termorregulación. El sistema cardiovascular tiene sensores y detecta cuando la temperatura está alta o cuando la temperatura está baja. En función de esto, el sistema cardiovascular tiene la capacidad de, ya sea que libere más calor. ¿Cómo lo va a hacer? Ah, pues va a dilatar nuestros vasos sanguíneos de la periferia de la piel. Esto va a provocar que, como la piel está en contacto, perdón, como la sangre está más en contacto con la superficie corporal, este calor se pueda ir evaporando. Por el contrario, cuando tenemos frío, estos vasos sanguíneos periféricos se contraen y pues como que la sangre se concentra más en la parte central del cuerpo de todo nuestro cuerpo y esto pues mantiene el calor, ¿no? No evita que el calor se disipe. Esto lo veremos más adelante en la regulación del sistema cardiovascular. Eso es como un súper adelanto, ¿ok? Otra función bien importante es que va a participar en el sistema... Ay, otra vez está fallando mi lápiz. En el sistema inmune, ¿ok? Más que participar en el sistema inmune, en la respuesta del sistema inmune. ¿Por qué? Porque al final, si no se, nos cortamos la mano o lo que sea, para que nuestras células inmunes lleguen a ese sitio, necesitan transportarse a través de la sangre, ¿no? A través de nuestros vasos sanguíneos. Ya cuando lleguen al sitio de la lesión, ya es cuando se llevan a cabo todos los procesos de la inflamación, ¿no? Pero para que primero lleguen al lugar, necesitan de qué? Del corazón y de los vasos sanguíneos y de la sangre para poderse transportar hasta ahí, ¿ok? Entonces, ahorita nos vamos a quedar con estas cuatro funciones del sistema porque hay muchas más, pero estas son las principales y de las que vamos a estar hablando a lo largo de todo este bloque y un cachito del siguiente bloque, ¿ok? Pero entonces, para poder nosotros entender a nuestro corazón, lo vamos a dividir en dos: un corazón izquierdo y un corazón derecho. ¿Por qué lo dividimos? A pesar de que es un órgano único, tiene cuatro cavidades diferentes, que estas cavidades como tal no tienen comunicación entre sí más que las de su mismo lado. Por ejemplo, aurícula derecha sí se comunica con ventrículo derecho, ¿no? Ay, perdón, les dije derecho. La aurícula izquierda se comunica con el ventrículo izquierdo. La aurícula derecha sí se comunica con el ventrículo derecho, ¿no? Pero ventrículo derecho con ventrículo izquierdo no se comunican directamente. Aurícula no se comunica con la otra aurícula, a menos que haya pues defectos, ¿no? Obviamente. Pero normalmente, o una persona sana no tendrá comunicación entre estas cavidades, ¿ok? Por eso es que vamos a estudiar nuestro corazón de dos maneras diferentes. ¿Y por qué también lo vamos a estudiar de estas dos maneras diferentes? Porque al final, les digo que mi lápiz está fallando otra vez. Porque al final nuestro corazón lo vamos a dividir en qué justo, en un corazón izquierdo y en un corazón derecho, ¿no? Nuestro corazón izquierdo va a llevar o va a ser del que más vamos a estar hablando, por ejemplo, dentro de dos clases, creo que sí, vendríamos viendo lo que es el ciclo cardíaco, que son todas las fases de la contracción y de la relajación cardíaca. Normalmente esto se habla solamente del corazón izquierdo o del ventrículo izquierdo o toda la parte izquierda del corazón. ¿Por qué? Porque este corazón izquierdo es el que lleva lo que es la circulación sistémica. ¿Ok? Entonces, esta circulación sistémica es la que va a llevar ya una sangre oxigenada, sangre bien oxigenada, que ya llegó de los pulmones y ya de aquí se va a todo el demás cuerpo.
¿Ok? Entonces, hago un poco de énfasis en esto porque a mí todo primerito y parte de segundo me llegaba a confundir con cuál era el corazón izquierdo y cuál era el corazón derecho. ¿Ok? Entonces, el corazón izquierdo es el que lleva a cabo la circulación sistémica. ¿Ok? Este corazón izquierdo recibe sangre de los pulmones, entra a la aurícula izquierda, de aquí llega, bueno, baja al ventrículo izquierdo y de aquí, cuando se contrae el corazón, se manda sangre hacia todo el cuerpo. ¿Ok? Pero entonces, como viene desde los pulmones, ya recibe sangre oxigenada. ¿Por qué? Porque al final, como la sangre va hacia todos los demás tejidos, se va a encargar de oxigenar, de alimentar a nuestros tejidos. ¿Ok? Entonces, va a recibir sangre ¿de quién? De las venas pulmonares. ¿Ok? Y va a sacar la sangre, pues, a través de la aorta. ¿Ok? El corazón derecho, como que mi internet está fallando, quién sabe. Sí, el corazón derecho, pues es un poquito lo contrario. ¿Por qué? Porque este ya no lleva a cabo la circulación sistémica, sino que realiza la circulación pulmonar. Este corazón derecho es el encargado de recibir la sangre que ya oxigenó a los tejidos, llega al corazón y la manda hacia los pulmones. ¿Ok? Entonces, en lugar de mandarla hacia todo el cuerpo, la manda hacia los pulmones. ¿Ok? Entonces, este corazón derecho recibe a la circulación, recibe la sangre de todo el cuerpo, ¿no? ¿Por dónde va a llegar? Ah, pues desde las venas cavas. ¿Ok? Y entonces llega a la aurícula derecha, luego al ventrículo derecho, y de aquí hacia dónde va a ir? Hacia las arterias pulmonares. ¿Para qué? Para dirigirse a los pulmones, se realice el intercambio gaseoso y ya de ahí vamos hacia la circulación izquierda. ¿Ok? Sale de los pulmones, llega al corazón y sale pues a todo el demás cuerpo. ¿No? Entonces, estas dos circulaciones son de las que vamos a estar hablando. Normalmente, de la que más hablamos, de la que más se hacen las gráficas y todo es del corazón izquierdo, pero el corazón derecho, pues, también está ahí. Y otra cosa, para que no se lleguen a confundir, el término venas y bueno, el término venas y el término arterias normalmente se entiende como que una vena. Circulación menor y circulación mayor. Sí, exacto. La circulación izquierda o circulación sistémica también recibe el nombre de circulación mayor y la derecha es la circulación menor. Ahorita también, bueno, ahorita les hablo acerca de las presiones en la siguiente hojita. Pero sí, también se le llama circulación mayor y circulación menor. ¿Ok? Pero entonces el término venas y arterias normalmente nosotros lo sabemos o lo entendemos como que las venas pues llevan sangre desoxigenada y las arterias sangre oxigenada. Pero desde el primer año se intenta cambiar esta idea, pero luego no se termina de entender bien hasta fisio, en el que las venas como tal van a ser venas siempre y cuando llegan o lleguen al corazón. ¿Ok? Cuando la sangre llevan desemboque o su destino final sea el corazón, van a ser venas, siempre, independientemente de si llevan sangre oxigenada o desoxigenada. ¿Por qué se hace por qué les hablo de esto? Porque vean, las venas cava, pues cumplen con esta característica de que llegan al corazón, llegan aquí al corazón y llevan sangre desoxigenada. Pero ¿qué pasa con las venas pulmonares? Vienen de los pulmones y llegan al corazón, ¿no? Con eso ya son venas. Pero ¿qué tipo de sangre llevan? Es sangre oxigenada. Entonces, por eso ya no se utiliza tanto esta diferencia según la oxigenación de la sangre, sino su destino. Siempre que el destino sea corazón, van a ser venas. Y siempre que
el destino de estos vasos sanguíneos sea todo el demás cuerpo, todo el demás cuerpo menos corazón, vendrían siendo arterias, independientemente si son, si llevan sangre oxigenada o desoxigenada. Y aquí justo se cumple. Cuando sale sangre de la aorta, pues es sangre oxigenada y está saliendo del corazón hacia la periferia. Pero ¿qué pasa con la circulación derecha? Por las arterias pulmonares. ¿Qué pasa? Son vasos sanguíneos que salen del corazón, ¿no? Pero ¿qué tipo de sangre llevan? Sangre desoxigenada. Entonces, la diferencia aquí va a ser el sitio de donde salen y hacia dónde van estos vasos sanguíneos. Sale de corazón, arteria. Llega a corazón, vena. ¿Ok? Entonces, ahorita hablábamos de la circulación mayor y de la circulación menor. Eso también tiene mucho que ver con las presiones que manejan el corazón izquierdo y el corazón derecho. Vean este esquemita del Constanzo que, ay, que básicamente nos ilustra toda la circulación del cuerpo. Como es un circuito cerrado, podemos empezar a estudiarlo desde el momento en que nosotros queramos, ¿no? Podemos estudiarlo desde los pulmones, desde el corazón, desde los capilares, de donde sea, ¿no? Pero vean, todo nace en el corazón izquierdo, ¿no? Cuando este se llena de sangre oxigenada que viene de los pulmones, ¿no? Pasa la válvula mitral hacia el ventrículo izquierdo, de aquí se contrae el corazón, se abre la válvula aórtica y va a salir a través de la aorta toda nuestra sangre, ¿no? Y de aquí se va a empezar a distribuir por todo el cuerpo, ¿no? Los sitios que tienen porcentaje de la circulación o la mayor porcentaje de sangre son los riñones, el tracto gastrointestinal, el músculo y el cerebro. ¿Ok? Aparte de estos, pues todos los demás sistemas obviamente también reciben sangre, pero en un menor porcentaje. ¿Ok? Entonces, se distribuye y de aquí ya alimenta a lo que tenga que alimentar, nutre lo que tenga que nutrir y va a salir hacia el ventrículo derecho. Aquí ya lo lleva como a través de las venas, ¿no? Viajan, viajan, todo se une a la vena cava y llega entonces a nuestra aurícula derecha. De la aurícula derecha viaja al ventrículo derecho por la tricúspide y de aquí, cuando se vuelve a contraer el corazón, por la válvula pulmonar sale la sangre y entonces llega a los pulmones por la arteria pulmonar. En los pulmones se oxigena esta sangre y viaja por la vena pulmonar y llega a la aurícula izquierda de nuevo. Y se repite el ciclo, ¿no? Eso es como a grandes rasgos lo que pasa con toda nuestra circulación. Pero aquí hay una serie de cosas bien importantísimas o más detalladas que vamos a ver más adelante. O sea, todo este proceso de que se llene la aurícula, que pase hacia el ventrículo, que se contrae, que se abre, que se llena, todo esto son los pasos del ciclo cardíaco que veremos dentro de dos clases. El hecho de que cuando se pasa de arteria a vena, en estos momentos de aquí es cuando se da el intercambio de nutrientes. Se le da oxígeno a los tejidos y se retira el CO2. Ese es otro proceso que es correspondiente a la microvasculatura, o sea, los capilares, ¿no? Aquí intervienen los capilares, ¿ok? Y después de eso, toda la circulación venosa tiene una fisiología diferente a la circulación arterial, ¿ok? Entonces, todo lo vamos a ir viendo poco a poco. Todo este sistema lo vamos a ver, ¿ok? Y aparte, cada tejido de aquí tiene su propia fisiología, o sea, la circulación cerebral no es la misma que la circulación renal o la que la circulación cutánea, ¿ok? Entonces, parece ser muy sencillo esto, pero conforme lo vamos desmenuzando y adentrándonos, es que cambia la cosa. Pero lo que yo quería mencionarles aquí, aparte de eso, es que a nuestro sistema cardiovascular también lo podemos clasificar según las presiones que maneje. Es en un sistema de presión alta y un sistema de presión baja. Un sistema de presión alta es, imagínense.
una bomba de estas de agua, de los calentadores, por ejemplo, todo lo que sale después de esta bomba sale con mucha presión, ¿no? Y sale fuertísimo. Por eso es que se utiliza para, pues, subir a agua, ¿no? En este caso, ¿cuáles serían los componentes del sistema de presión alta? Vendría siendo el corazón izquierdo, todo esto de aquí, hasta los capilares, ¿no? Entonces, lo que vendrían siendo el corazón, la aorta, todas las arterias, en este punto tenemos la... Ah, no. Ay. En este punto aquí tendríamos las arteriolas y después a los capilares. Todo esto es el sistema de alta presión, manejan presiones altas. ¿Por qué? Porque el corazón está empujando la sangre con presión para que pueda llegar hacia todo el cuerpo. Ya lo que viene después, todo lo que son las venas, vénulas, venas y el corazón derecho, vendría siendo el sistema de presión baja, que viene desde la parte final de los capilares hasta el corazón derecho. ¿Ok? Puede que le surja la siguiente pregunta. Pero entonces, ¿cómo es posible que la circulación venosa llegue hacia el corazón si es un sistema de presión baja? ¿No? O sea, porque es bien fácil entender la circulación izquierda. Simplemente el corazón se apachurra, expulsa sangre y llega a todo el cuerpo. Pero entonces, ¿cómo es posible que no se quede los pies llegue la sangre hasta el corazón si hay una diferencia de altura, ¿no? ¿Cómo? Lo vamos a ir viendo. Todo esto tiene que ver con las presiones. La cardiología me gusta porque es sencilla de entender si la vemos como tuberías, si la vemos como si fuéramos plomeros, ¿no? Pero ya lo veremos más adelante, ¿ok? Pero entonces, a nuestro sistema lo podemos clasificar de tres maneras. Uno, izquierda y derecha. Dos, mayor y menor. Y tres, presión alta y presión baja. ¿Ok? Cualquiera de estas tres les pueden llegar a preguntar, ¿no? Como de cuáles son los componentes del sistema de presión alta del corazón, ¿no? Y ya, la dice. Corazón izquierdo, arterias, arteriolas y capilares. Los capilares pueden llegar a mencionarlos o no, puede diferir según la literatura. Pero para seguro quédense con que corazón izquierdo, arterias y arteriolas. ¿Va? El corazón, para poder funcionar, para poderse contraer, debe de tener ciertas características histológicas, que pues las deben de recordar sus clases de histo, ¿no? Qué bien, son lo que tenemos aquí, ¿no? Lo que nos interesa aquí estudiar y lo que les van a llegar a preguntar en su examen departamental, no les van a decir de que, ay, ¿dónde están los núcleos? ¿Qué forma tienen? ¿O qué forma tienen las células? Nada de eso, ¿no? Lo que les van a preguntar son estas estructuras que vemos aquí, que reciben el nombre de discos intercalares. ¿Por qué reciben este nombre? Porque el músculo cardíaco al final es un tipo de músculo estriado, ¿no? Es una subdivisión, un músculo estriado cardíaco. ¿Cuál es la diferencia entre el estriado normal y el estriado cardíaco? Ah, pues que este músculo cardíaco tiene estos discos intercalares. ¿Ok? Estos discos intercalares, ¿qué son? Van a ser como un sitio de conexión celular entre un cardiomiocito y el siguiente cardiomiocito que se conectan y se pegan. Pero no solo se pegan y se conectan, sino que se van a comunicar entre sí. ¿Cómo lo van a lograr? Porque en esos sitios de los discos intercalares tenemos uniones. Ay, escribe muy feo. Uniones tipo gap. ¿Ok? Estas uniones tipo gap, tipo nexo, uniones comunicantes, al final van a ser como canales que van a permitir la comunicación entre esta célula y la siguiente célula. Pero ¿qué tipo de comunicación? Va a ser una comunicación citoplasmática.
en la que el citoplasma de esta célula se va a comunicar con el de la siguiente. Entonces, ¿esto qué significa? Que si viene una onda de despolarización en esta célula y le entra sodio, pues todo este sodio va a generar un flujo a la siguiente célula y a la siguiente célula y a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente. Esto permite que todo el corazón actúe como un sinsitio, ¿ok? Y si una parte se despolariza todo el corazón y se contraiga, ¿ok? Al final, estas uniones o estos discos intercalares, perdón, van a ser zonas de baja resistencia al flujo de los iones. Al oponerse débilmente al flujo de los iones, pues permiten que viajen, pues, o más bien, más que viajen, que puedan difundirse, esa es la palabra, que genere una difusión desde una célula a la otra y a la otra y a la otra y a la otra y a la otra, ¿no? Y así se provoca una contracción generalizada de todo el corazón, ¿ok? Entonces, ahorita les mencioné de los cardiomiocitos, ¿no? Estos cardiomiocitos, pues al final son el nombre de las células musculares cardíacas, ¿no? Pero estos cardiomiocitos se van a dividir en dos. Uno, unos cardiomiocitos contráctiles, que al final, como su nombre lo dice, estos van a ser los que se encarguen de llevar a cabo la contracción cardíaca, ¿no? Y los otros cardiomiocitos son los de conducción. Entonces, en la siguiente clase vamos a ver que vamos a hablar del sistema de conducción cardíaco, cómo es que se viajan los impulsos, cómo es que se despolarizan, todo esto, ¿no? Y solemos llegar a pensar erróneamente que este sistema de conducción son como células nerviosas, ¿no? Como si fueran neuronas, pero no, no son neuronas, son cardiomiocitos modificados. Eso, son cardiomiocitos modificados que no son tejido nervioso, ¿ok? Entonces, este sistema de conducción, estos cardiomiocitos de conducción modificados, tienen la característica de que tienen menos o tienen muy pocas fibras contráctiles. Al tener muy pocas fibras contráctiles, esto nos está hablando que su misión no es contraerse, sino que es transportar los potenciales de acción generados por los nodos del sistema de conducción, ¿no? Pero ojo, entonces no se vayan a ir con la finta por si se los llegan a caer a atorar por ahí. Tanto los cardiomiocitos del músculo contráctil como el sistema de conducción, ambos son cardiomiocitos, solo que son modificados los del sistema de conducción. En la microscopía, pues los del sistema de conducción pues se ven más pálidos. ¿Por qué? Por la ausencia de las fibras contráctiles. ¿Ok? Entonces, todos estos cardiomiocitos le dan ciertas características funcionales al celular. Ciertas características funcionales. Ay, lo escribí mal. Es funcionales, ¿eh? Funcionales al corazón, ¿no? Que básicamente estas características funcionales nos está hablando de características o capacidades de las células cardíacas, ¿no? Capacidades de los cardiomiocitos, ¿no? Son cuatro y se las van a preguntar sí o sí. Primero tenemos el inotropismo, que todas estas definiciones las vamos a comenzar como capacidad celular, ¿no? En este caso, el inotropismo es la capacidad celular de, capacidad celular de generar fuerza, o sea, de contraerse. Entonces, cuando, por ejemplo, en Pharma ven ciertos medicamentos del corazón, no sé si ya los vieron o están por verlos o ya los estudiaron, pero hay ciertos medicamentos que cuando los estudian y ven su ficha dicen son inotrópicos positivos o inotrópicos negativos. ¿Esto qué quiere decir?
Un medicamento o un efecto inotrópico positivo es en el que esta característica aumenta. O pues, esta característica aumenta. ¿Esto qué quiere decir? Que la contractilidad del corazón aumenta, la fuerza de contracción aumenta. Un medicamento inotrópico negativo disminuye la fuerza de contracción, que son los que normalmente dejan en insuficiencia cardíaca, para que se relaje el corazón. ¿Para qué? Para que el corazón no esté latiendo así, llamémoslo, a lo menso, y le permita relajarse. ¿Ok? Entonces, siempre que vean algo así, siempre que vean la palabra inotrópico o inotropismo, está hablando de la contracción. ¿Ok? Cuando hablamos del batmotropismo, bueno, batmotropismo lo dejamos al final. Cuando hablamos del cronotropismo, es lo mismo, es una capacidad celular, ¿no? No lo vuelvo a escribir. Estas comillas significan eso, ¿ok? Entonces, es la capacidad celular de los cardiomiocitos de generar sus propios impulsos, o más bien sus propios potenciales de acción. ¿Ok? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el sistema de conducción cardíaco tiene la capacidad de despolarizarse a sí mismo. Este cronotropismo, este cronotropismo nos habla de el automatismo del corazón. ¿Ok? Entonces, este automatismo es lo que le da al corazón la capacidad de latir por sí mismo. Nosotros, o sea, nuestro sistema nervioso no genera las contracciones. Las puede regular, sí, a través del sistema nervioso autónomo, pero solo lo aumenta o disminuye nuestra frecuencia cardíaca o el inotropismo, pero no genera las contracciones. Esas las genera solito el corazón. ¿Ok? Entonces, de eso nos habla el cronotropismo, es la capacidad de generar sus propios potenciales de acción, sus propias despolarizaciones y sus propias contracciones. ¿Ok? El basmotropismo va muy en relación con el cronotropismo. ¿Por qué? Porque el basmotropismo es la capacidad celular de nuestros cardiomiocitos, pero de responder a ciertos estímulos. Y esta es medio rara luego. El basmotropismo nos habla de la excitabilidad. Cuando hablamos de esto, yo hago referencia a que todas las células cardíacas, si les aplican un estímulo, van a responder, ¿no? Entonces, si a un cardiomiocito le pones un estímulo eléctrico, este se va a despolarizar y se va a contraer. Eso es el vasmotropismo. Las células cardíacas son excitables, ¿ok? Entonces, siempre que le apliquen un estímulo, van a responder a este. ¿Y cómo lo van a hacer? Contrayéndose, ¿ok? Y por último, tenemos el dromotropismo, que es la capacidad celular de transmitir impulsos, ¿no? Aquí a qué hago referencia más bien? Es una capacidad del sistema de conducción de llevar por todo el corazón los impulsos eléctricos que nacen en el nodo SA, viajan al nodo AB y de aquí van hacia todo el corazón. Pero a eso es el dromotropismo, es la capacidad de un impulso que nace en un sitio pueda viajar o pueda transmitirse hacia todo el corazón y se contraiga todo el corazón. ¿Ok? Ok. Y pues bien, estas son las cuatro principales capacidades, perdón, otra vez, estas cuatro son las principales características funcionales del corazón. Y les van a preguntar, sí, les van a decir, ¿qué es el inotropismo? ¿Qué es el bamotropismo? ¿Qué es el cronotropismo? Incluso en su examen departamental les pueden poner, es la capacidad de las células cardíacas de generar fuerza. ¿Qué es? Y ustedes ya dicen, ah, es inotropismo. Así seguramente se los van a preguntar. Pero bien, ahorita ya hablamos de los cardiomiocitos. Vamos a hablar ahora de los vasos sanguíneos. Y para eso encontré esta imagen de internet, es de esta página de Insta. No me la adjudico porque no es mía. Pero bueno, tenemos dos grandes grupos de vasos sanguíneos, arterias y venas, ¿no? Pero a su vez cada una se va pues subdividiendo.
Las arterias se pueden clasificar en arteria grande, arteriola y metarteriola. Pero a su vez, las arterias grandes se subdividen en dos, en lo que son arterias elásticas y arterias musculares. ¿Cuál va a ser la diferencia entre una y la otra? Pues el componente de su túnica media. La túnica media de las arterias elásticas, pues, ¿qué creen que tenga? Pues muchas fibras elásticas, ¿no? Mientras que la túnica media de las arterias musculares, pues, ¿qué creen que tenga? Pues muchas fibras musculares. ¿No? Esa es la diferencia entre una y la otra, no hay gran ciencia. ¿Cuál va a ser la diferencia entre una y la otra? Que las arterias elásticas tienen la capacidad de resistir grandes presiones. Los sitios de mayor presión del cuerpo vienen siendo el corazón y la aorta ascendente antes del arco aórtico. Esta parte recibe, o sea, esta aorta ascendente recibe toda la sangre que sale del corazón. Es el primer sitio al que la sangre llega después de que el corazón se contrae y sale disparada la sangre. Entonces, ustedes, pues, ¿qué creen? ¿Que la sangre ahí salga con mucha presión o con baja presión? Pues con mucha presión, ¿no? Esto, esto es el del por qué las arterias elásticas están en ese sitio. ¿Para qué? Para que resistan a la presión con la que sale la sangre del corazón. ¿Ok? Todas las demás arterias musculares, su misión no es tanto resistir a grandes presiones, sino tener la capacidad de, como que llamémoslo, contraerse o dilatar su músculo. ¿Para qué? Pues para regular un poco la presión, para regular el flujo principalmente. ¿Ok? Después tenemos las arteriolas. La diferencia o la característica de las arteriolas es que son vasos sanguíneos con mucho músculo liso, ¿ok? Y normalmente estas arteriolas están antes de los bueno, no normalmente, sino que están siempre antes de los capilares. Y la misión de estas arteriolas, junto con las metaarteriolas no tanto, más bien las arteriolas es regular la presión arterial. ¿Por qué? Porque las arteriolas también reciben otro nombre, que son vasos resistivos, ¿ok? ¿Por qué? Porque estos son los sitios en los que hay mayor resistencia al flujo. Esto se debe, una, a su tamaño. Vean, el diámetro de una arteria grande y de una arteriola es más chiquito. Esto aumenta, pues, la resistencia. ¿Por qué otra razón tienen tanta resistencia al flujo? Por su músculo liso que tienen. Estas arteriolas son las que normalmente se contraen o se dilatan para regular el flujo hacia los diferentes tejidos. ¿Cómo se van a contraer o se van a dilatar? Pues según el sistema nervioso autónomo, ¿no? Recordemos que tenemos los receptores alfa uno y los beta 2. Los alfa uno generan contracción y los beta 2 generan relajación. ¿Ok? Entonces, según estos, pues es la resistencia que van a poner las arteriolas al flujo. ¿Ok? Y bueno, de las metarteriolas, pues miren, estas son ya como precursores de los capilares, solo que tienen como una capa individual de músculo liso alrededor. Entonces no hay tanta ciencia de estas. De los que sí hay que hablar son de los capilares. Los capilares son también conocidos como vasos de intercambio. En estos capilares es donde se lleva a cabo el intercambio de nutrientes, ¿no? ¿Cómo es posible este intercambio? Porque tenemos, o sea, está nuestro capilar, ¿no? Pero este capilar está formado por principalmente células endoteliales, ¿no? Y estas células endoteliales, si nosotros le hacemos zoom a una, bueno, a dos, vamos a ver algo así, ¿no? Entre ambas células endoteliales hay ciertos espacios que son conocidas como
Se se quedó sin pila. Un segundo. También son conocidas como fenestras. Fenestras es ventana, ¿ok? Entonces, ¿qué necesita una sustancia para poder atravesar el endotelio y salir del vaso sanguíneo o entrar, ¿no? Según sea el caso. Pues deben de cumplir con una característica, ser o hidrosolubles o ser liposolubles. Si son liposolubles, van a atravesar las membranas y van a poder salir o entrar libremente atravesando estas membranas, ¿no? Pero si son sustancias hidrosolubles, van a necesitar atravesar por las fenestras, ¿ok? Entonces, si una sustancia es liposoluble, como por ejemplo una hormona, va a requerir, más bien no va a requerir de nada, simplemente pues va a atravesar la membrana ya. Pero si es una sustancia hidrosoluble, requiere de estas fenestras para poder atravesar. ¿Ok? Entonces, de eso depende el intercambio. También, y no solo de eso, o sea, vamos a ver más adelante que aquí este intercambio es un juego de presiones entre una presión que empuja las cosas fuera del vaso sanguíneo y una presión que las jala dentro del vaso sanguíneo. Normalmente estas presiones están en equilibrio, pero en ciertas porciones de los capilares es mayor la presión que empuja afuera y entonces salen las cosas, y en otra parte del capilar es mayor la presión que jala las cosas y entonces las mete, ¿no? Entonces es un juego total de con las presiones, aumenta una, baja la otra, equilibrio, no, sí, esto, lo otro. ¿Para qué? Para que pueda ocurrir todo esto. O sea, de verdad es una cosa padrísima. Me gusta mucho la cardiología. Antes no me gustaba, pero ya me gusta. Pero bueno, el punto aquí es que hasta aquí lo que nosotros debemos saber de los capilares, que son vasos de intercambio que pueden atravesar sustancias hidrosolubles o sustancias liposolubles. ¿Ok? Después de aquí, pues ya vamos a hablar del sistema de baja presión, que tenemos las vénulas, las venas medianas y las venas grandes. Aquí lo que hay que saber de las venas es que son normalmente vasos delgados. Ay, vasos delgados. ¿Por qué? Porque estas venas normalmente manejan bajas presiones. ¿Por qué? Porque el sistema de alta presión quedamos que son las arterias y las venas ya es un sistema de baja presión. ¿Por qué las venas es un sistema de baja presión? Porque existen las arteriolas que ya regularon el flujo, que ya pusieron una gran resistencia y entonces a las venas ya no pasan con alta presión. ¿Ok? ¿Qué otra característica tienen las venas? Tienen una gran concentración de fibras elásticas. Esto les da la capacidad de distenderse mucho. Cuando hablamos de distensabilidad, es la capacidad de un vaso sanguíneo o de una vena de estirarse, ¿no? Según el flujo que tengan. ¿Ok? Según la sangre que tengan, pues. Básicamente la distensabilidad es la capacidad de un vaso sanguíneo de hacerse grande. ¿Ok? Y van muy de la mano la distensabilidad con otra característica que es la capacitancia. La capacitancia es la capacidad de un vaso sanguíneo de guardar sangre. Entonces, si una vena tiene la capacidad de distenderse, ¿qué creen ustedes? ¿Que la capacitancia va a ser alta o baja? Pues alta, ¿no? Tienen la capacidad como se pueden distender y se pueden estirar, pues van a poder guardar mucha más sangre que una arteria que no se puede estirar tanto. Entonces, las venas también reciben el nombre de vasos de capacitancia, ¿ok? ¿Por qué? Porque son los sitios que son, pues sí, son los vasos sanguíneos que guardan el mayor volumen sanguíneo de todo el cuerpo.
¿va? Otra característica que tienen las venas, aparte de estas, es esto. Son válvulas. Las válvulas van a servir como compuertitas que evitan, sobre todo, pues de aquí para abajo, como al final la sangre debe de ir en dirección hacia arriba, ¿no? Hacia el corazón que está aquí. Pero pues las venas que están en el pie, en las piernas, ay, repetí piernas. Las venas que están en las piernas, pues, van en contra de la gravedad. Entonces, ¿cómo evitamos que exista un flujo retrógrado? Pues gracias a las válvulas, ¿ok? Cuando hay una disfunción valvular es cuando aparecen las famosas varices, ¿no? Que son estas como venas dilatadas en las piernas sobre todo. Pues es eso, son venas que pues perdieron o que se dañaron sus válvulas y se quedó como ahí, llamémosla, estancada sangre y se dilataron y por eso se ven así. Ujú. Entonces, ya para terminar esta sesión del día de hoy, vamos a hablar de el área de sección transversal. Que entendamos qué es el área de sección transversal, imagínense que ustedes pueden agarrar todos los vasos sanguíneos del cuerpo, juntarlos y partirlos a la mitad, ¿no? Y entonces ustedes van a medir el área, ¿ok? Aquí se va a dividir según arterias, capilares y venas. ¿Ok? Las arterias, hablando de, por ejemplo, la aorta ascendente, solo es una aorta ascendente, ¿no? Entonces, si nosotros la cortamos, lo vamos a ver y va a ser más o menos como de este tamaño, unos 3 4 centímetros cuadrados, ¿no? Porque solo es una. Si después queremos partir las arteriolas, pues la cosa cambia, ¿no? Como que va aumentando. Pero ¿qué pasa si nosotros agarramos todos los capilares del cuerpo? Todos, 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 todos. Los juntamos aquí, los cortamos a la mitad. Vean el área de sección que se genera. Son 3.000 centímetros cuadrados. Entonces, pregunta de departamental. ¿Cuál es? No, ¿qué? ¿Cómo la pregunta? ¿Qué componente del sistema cardiovascular tiene la mayor área de sección transversal? Las respuestas son los capilares. Y aquí se ejemplifica súper bien, porque vean, aquí solo es una arteria, ¿no? Si la cortamos a la mitad, solo va a ser esto. Que sí, es muchísimas veces más grande que un capilar. Sí, obvio, un capilar tiene un diámetro de 8 micras más o menos. Sí, como de 8 o 9 micras. Mientras que la aorta tiene un diámetro de 3 4. Entonces es una gran diferencia de tamaños. Pero la diferencia aquí es que vean, de una arteria salen varias arteriolas y de varias arteriolas salen muchos capilares, que al final, que juntamos a todos los capilares y ya va a ser un conjunto de capilares así contra una aorta así. Por eso el área de sección transversal mayor es en los capilares, pero tenemos dos sitios de capilares en el cuerpo, los capilares sistémicos y los capilares pulmonares. ¿Ok? Y los capilares pulmonares son los que tienen la mayor de todos, la mayor área de sección transversal. ¿Por qué? Porque pues hay mayores capilares en el pulmón que pues en todo el demás cuerpo, ¿vale? De aquí pues las venas es lo mismo, realmente su área de sección transversal es muy baja, ¿ok? Y esta imagen de acá nos habla de las presiones. Vean, esto de aquí corresponde a aurículas y ventrículos. Esto de aquí corresponde a arterias y arteriolas. Y todo lo que viene ya para acá corresponde a capilares, ¿no? Entonces, con esto se cumple,
en que las arteriolas y en parte también las arterias, pero principalmente las arteriolas, son las que manejan la mayor presión de de todo el sistema. ¿Ok? Y vean también cómo esta zona de azul, que es el sistema de presión baja o la circulación venosa, vean, sus presiones son bien bajas. Vean, o sea, van de 0 hasta máximo 25 más o menos. Las presiones que manejan son muy bajas. Entonces, sitio de mayor presión del cuerpo, arteriolas, arterias. ¿Ok? Sitio de menor presión del cuerpo, venas. ¿Ok? Área de mayor sección transversal, componente con mayor área de sección transversal, capilares. Si les piden más específico, pulmonares. ¿Cuál es su área? De 4000 centímetros cuadrados, mientras que los capilares sistémicos, 3000 centímetros cuadrados. ¿Ok? Y les van a hacer una pregunta así, o sea, y va a ser regalada de que, ¿cuál es el sitio con la mayor área de sección transversal del cuerpo? Capilares. Y ya tiene una buena, ¿ok? Entonces, pues realmente con esto estamos terminando nuestra sesión del día de hoy de introducción a la cardiología, bueno, a la fisiología cardiovascular, no a la cardiología como tal. Poco a poco vamos a ir abordando todos los demás temas del curso, y- pero pues ya, por el día de hoy es todo y no sé si tengan alguna duda o si todo haya quedado pues súper bien. A ver, chat. ¿Cómo se podría definir el área de sección transversal? O sea, como la definición como tal. Mm, es que esa es es una gran pregunta, porque no la definen como tal en los libros, pero un área de sección transversal vendría siendo el área por completo. Es que no podemos iniciar una definición con el concepto. Eh, el área de sección transversal vendría siendo ay, ¿cómo la definimos? Mm, no, con esa pregunta sí me agarraron de bajada. Área de sección transversal. Definámosla como la distancia o pues sí, la distancia que puede cubrir un conjunto de vasos sanguíneos como tal. ¿Por qué? Porque el área de sección transversal básicamente nos está hablando de qué tanto cubren los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, los capilares tienen la capacidad de cubrir una gran distancia o una superficie, más bien, más que una distancia, una superficie. Los capilares abarcan una mayor superficie. ¿Ok? Entonces, a mayor área de sección transversal, mayor superficie pueden llegar a cubrir estos vasos sanguíneos. Por eso es lo que les decía el ejemplo. La aorta ascendente cubre una superficie de qué? De esto, ¿no? Más o menos esto mide la aorta ascendente. Mientras que los capilares, pues pueden cubrir, pues en todo el cuerpo tenemos capilares realmente, ¿no? No sé si queda bien con esa definición. Igual, si quieren en el grupo les pongo como la definición bien de área de sección transversal porque no sé. Es la definición que yo le pondría. Pero en los libros, según yo no la encontré, pero la checo y se las mando así para que quede bien. Pero no sé si haya quedado bien. Me ponen otra pregunta que dice, tengo una duda, ¿cuál es la diferencia entre complianza y capacitancia? Mira, la complianza es la facilidad de un objeto, en este caso un vaso sanguíneo, para estirarse o deformarse, ¿no? Básicamente la complianza estaría hablando de la elasticidad o de la distensabilidad del vaso sanguíneo, ¿no? Mientras que la capacitancia es la capacidad de guardar sangre. Entonces, van muy de la mano. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque
Complianza nos da la capacitancia. La elasticidad de un vaso sanguíneo permite que se estire, se haga grande y pueda guardar más sangre, o sea que su capacitancia sea mayor. ¿Ok? ¿Sí? De nada. No sé si haya alguna otra duda por ahí. ¿O sería todo por hoy entonces? ¿No? Entonces, pues sería todo por hoy, chicos. Espero que les haya quedado todo súper bien, que les haya servido esta introducción. Al final, con una buena introducción, pues nosotros pues podemos estudiar y abordar como temas un poco más complejos, pues de manera adecuada, ¿ok? De todos modos, vamos, si en algún momento pues se les olvidan o algo así, los retomamos sin problema, ¿va? Entonces, pues, sería todo por hoy, chicos. Gracias por conectarse. Espero que todo haya quedado bien y cualquier cosa, saben que mi chat está siempre abierto. ¿Ok? Entonces, pues, nos veríamos para la siguiente clase. Bye.